A todos nuestros amigos, seguidores y ciudadanía en general, les saluda Jorge Sibisaca, miembro de la Alianza Bareque, y que hoy cumplirá la función de moderador del conversatorio denominado El agua y su impacto en la emergencia sanitaria, mismo que cuenta con la participación de 3 expositores. Este conversatorio, organizado por la Alianza Bareque, comentar que la Alianza Bareque es un colectivo sin fines de lucro que está constituido por un equipo interdisciplinario y intergeneracional con conocimientos y experiencias individuales y colectivos en el campo del ambiente, agua y la producción. El objetivo general es desarrollar acciones de manera permanente para el logro de la cohesión del tejido social a nivel rural y urbano, y el de generar pensamiento, cultura, conciencia social para la protección, conservación del agua, el ambiente y la naturaleza, como el de proveer la implementación de un nuevo modelo de hacer agricultura y el de recuperar y valorar la identidad cultural de los pueblos mediante la gestión y desarrollo de los proyectos, investigaciones y eventos en los diferentes territorios de la región sur del Ecuador. El fin del conversatorio es analizar, debatir sobre la importancia del agua y su impacto ante la crisis sanitaria que enfrenta el mundo, nuestro país y particularmente nuestra provincia de Loja, y reflexionar acerca de las preguntas que se planteen y, de ser posible, sugerir acciones inmediatas que la ciudadanía de manera responsable debe asumir. Como se mencionó anteriormente, los expositores de hoy son Luis Ibizaca, Guadalupe Calle y Wilson Faicán, que por lo que de forma breve voy a describir sus hojas de vida. Luis Ibizaca, de profesión ingeniero agrícola, docente universitario por más de 25 años, gestor comunitario del agua, agricultor y dirigente de varias organizaciones sociales y comunitarias al citar: presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos Fernando de Aquilema, presidente del Comité de Gestión del Sector Noroccidental del Cantón Loja, secretario de la Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias en la Gestión del Agua del Ecuador, ROSGAE. La hoja de vida del expositor Wilson Faicán, licenciado en Artes Plásticas, especialidad Pintura, creador del colectivo Arte Garabato Público, en la cual conjuntamente con los integrantes del mencionado colectivo han obtenido más de 30 premios nacionales en eventos de dibujo y pintura y 100 premios locales. También ha realizado exposiciones colectivas de dibujo, pintura, cerámica y fotografía en diferentes provincias del Ecuador y en los países de Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. Actualmente es docente de arte en la unidad educativa Lauro Guerrero. Y nuestra tercera expositora es Guadalupe Calle, de profesión bióloga. Ha colaborado en entidades no gubernamentales como el Museo de Herpetología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y ha trabajado en instituciones públicas, municipios, Ministerio del Ambiente y también en libre ejercicio profesional. Su experiencia radica en temas de conservación como acompañamiento en el proceso de declaratoria de áreas de conservación y uso sostenible de gobiernos autónomos, Plan Nacional de Reforestación, Control Forestal, Ganadería Climáticamente Inteligente, acompañamiento en la creación y seguimiento de la red de gestión binacional de áreas protegidas del sur del Ecuador y norte del Perú, la creación de la primera plataforma informática ambiental de la Zona 7, estadísticas ambientales de la Zona 7, y actualmente trabaja en el análisis de la tenencia de tierra para la declaración de área parroquial Imbana y el ecosistema del páramo del bosque protector Corazón del Oro en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Estas son las hojas de vida de los expositores que nos acompañan hoy a este conversatorio denominado El agua y su impacto en la emergencia sanitaria. Luego de haberles presentado, procedo a dar las directrices del conversatorio. En una primera intervención, cada expositor tendrá un tiempo aproximado de 5 minutos para contextualizar desde su experiencia y formación hacia el tema del conversatorio. Para ello, el moderador dará la palabra a cada uno de los expositores. Luego de la intervención de los 3 expositores, se dará paso a las preguntas de los demás miembros que participen en el conversatorio, y que la misma tendrá que ser dirigida hacia un determinado expositor,
y en caso de no hacerlo así, el moderador trasladará al expositor que considere más oportuno. Entonces, con eso le damos la bienvenida y le concedemos la palabra al ingeniero Luis Irizaga para que nos dé su análisis en torno al conversatorio. Bueno, buenas noches, compañero moderador, compañeros ponentes de este conversatorio, compañeros miembros de la Alianza Bareque y la ciudadanía que nos escucha. Pienso de que es oportuno que en este momento podamos analizar y debatir el tema que ha sido propuesto en este conversatorio. Para ello es necesario contextualizar la importancia que tiene el agua para la vida de los seres humanos y para las actividades que el hombre realiza y para todos los seres vivos que existen en el planeta. Nosotros sabemos que el agua es un derecho fundamental e irrenunciable. Por ello se constituye un patrimonio nacional de uso público y comunitario. Esto lo establece la Constitución vigente actualmente en su artículo 12. Igualmente, la situación es igual de fundamental e irrenunciable para la alimentación. Ahora cabe señalar una pregunta, si en esta emergencia sanitaria se está cumpliendo o no con este derecho. La respuesta del ciudadano común y corriente es que ahora se está viviendo una alarmante crisis sanitaria, porque muchas poblaciones viven de manera insalubre. Es decir, no tienen el servicio de agua potable ni alcantarillado. Y además muchos de ellos están desempleados y sin recursos económicos. Ahora, frente a esta crisis sanitaria que se está viviendo en el país y en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está recomendando que para evitar el contagio del virus, del coronavirus o COVID-19, señala que cada persona tiene que lavarse las manos con agua y jabón cada 2 horas. Situación difícil para la población que vive en los sectores periurbanos, que se suele denominar los suburbios de las ciudades, fundamentalmente de las grandes ciudades del país. Y también ocurre en los sectores rurales. ¿Por qué esto? Porque justamente no tienen en sus casas los servicios de agua y de alcantarillado. Por tanto, son más propensos a infectarse por la insalubridad en que viven. Entonces, en consecuencia de ello, para las personas que tienen acceso al agua es un privilegio, mientras para los que no tienen es un lujo de tener en un determinado momento el agua. Razón por la cual la lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito sin la higiene personal, puesto que no tienen acceso al agua aproximadamente 2.200 millones de personas en el planeta. Esa afirmación es reconocida por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y ellos sentencian de la siguiente manera hoy en día, que nunca frenarán la pandemia si no hay agua. Y ahí está el desafío de todos. El problema de acceso al agua a la población es mucho más crítico en las zonas desérticas. Ahí puede haber jabón en las manos, sin embargo no sirve de nada si es que no se tiene agua suficiente para lavarse las manos, por ejemplo. Ese problema lo estamos escuchando últimamente en el país, en Chile. Sus ríos tienen los mínimos caudales, los embalses están secos y el centro de este país se está quedando sin agua debido a una fuerte sequía. Y actualmente hay 1.5 millones de personas que dependen ya totalmente de camiones cisternas. Interrumpo, estimado expositor, que tiene 30 segundos para terminar con su exposición, por favor. Perfecto. Entonces, eso es una situación que nos debe de preocuparnos a todos. En consecuencia, yo creo de que
La responsabilidad debe ser consciente a no despreciar el agua ni contaminar, más aún si hay la escasez. Asimismo, el cambiar de actitud para no destruir la cobertura vegetal, no talar la vegetación ni provocar incendios forestales. Por ahí diría mi primera participación. Bien, muchas gracias. Esa ha sido la primera contextualización que ha hecho el expositor Luis Irizaca sobre la problemática que estamos analizando ahora en ese conversatorio. Muchas gracias por su exposición y ahora le doy la palabra a la ingeniera Guadalupe para que igualmente haga uso de ese tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Yo quiero hacer énfasis en el derecho al agua como un derecho a la vida. Dice el Laudato Si, no hay ecología sin una adecuada antropología. En medio de la pandemia que paraliza al mundo entero provocada por el coronavirus, para el que aún no se encuentra un antídoto, el análisis de todo lo que el hombre le ha hecho al planeta es inevitable. Y en este análisis también aparece el uso de una agua segura. Hasta hoy, la única forma de combatir esta pandemia ha sido el aislamiento y el lavado de manos, provocando un uso inadecuado y desmedido de este recurso natural que pocas veces hemos valorado, especialmente en las regiones en donde no estamos conscientes de su escasez, como señalan los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El mapa global del COVID-19 muestra que se está extendiendo lentamente hacia los países del sur global. Sabemos que estos países carecen de acceso a agua, a saneamiento y a una higiene adecuada. Cuentan con infraestructuras sanitarias inadecuadas que hacen frente a esta crisis. Alrededor del mundo, más de 3.000 millones de personas carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos, y estas personas corren mayor riesgo. Pero esta pandemia solo es una suma al desenlace de malas acciones que hemos llevado, al punto de estimar que en el 2025 aproximadamente la mitad de la población vivirá en zonas de estrés hídrico. Frente a esta realidad, ¿qué necesitamos cambiar? La convicción de que solo una visión auténtica e integral del hombre nos permitirá asumir mejor el cuidado de nuestro planeta en beneficio de la humanidad, conforme lo dice el Laudato Si. ¿Qué significa esto? Que sin un cambio cultural no vamos a poder hacer un cambio en la gestión del agua. La crisis del agua es una crisis de vida, ya que somos agua desde siempre. Todos los seres vivos somos agua. Más que una cosa, nosotros somos un flujo. Y un flujo más que acumulaciones. En el momento en que se detiene este flujo, se detiene la vida. Y el agua deja de ser agua viva. Por tanto, la crisis del agua es y será la crisis de la vida. No es una crisis más que se resuelva con más mercados o con más tecnología. Por el contrario, enfrentará, y ya estamos enfrentando al mundo y lo estamos encaminando hacia una guerra mundial por el agua. Por esta razón, es que tantos pueblos se están levantando en defensa de su vida por defender el agua. Es así que el derecho al agua nos conlleva a una gran obligación. El espacio del agua no puede ser privado, sectorizado, ni disciplinado, ni fragmentado, a menos de que la intención de los gobiernos sea privar a los pueblos de su propia vida. La cultura del agua debería dejar de ser considerada como un simple componente más de tantos proyectos, programas o planes que se están ejecutando, y debe ser entendida como generadora y como una condicionante de toda gestión. Ahora, ¿qué va a pasar después del COVID-19? Debemos ya empezar a pensar en acelerar nuestros esfuerzos para proporcionar acceso universal al agua y a su saneamiento. Por eso es necesario que tomemos medidas puntuales que nos ayuden y que nos enseñen a liderar, como involucrar paulatinamente a distintos movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y organismos públicos,
ya que la gestión del agua no puede ser apenas responsabilidad del gobierno, que poco puede hacer si no tiene una ayuda efectiva de cada uno de nosotros. Es indispensable que emprendamos una mudanza de pensamiento, es decir, un cambio profundo que renueve paradigmas y procure otros modos de ver, sentir y cuidar el agua. Y también la gestión con la gente. Estamos en una de las épocas más obscurantistas de toda la historia del hombre, desde el punto de vista de la gestión del agua y de la gente. Hay una dolorosa paradoja en este tiempo. Tenemos recursos suficientes, tenemos leyes, tecnología, conocimientos académicos, información, dinero, etc. Y los resultados, lamentablemente, se siguen inclinando hacia la muerte. Estimada Este no es un expositora, tema que se pueda dejar. le interrumpo, decirle que tienen un medio minuto para concluir. Muy bien. Les decía, es un tema que no se puede quedar únicamente en manos expertos que delegue el poder. Esto está en nuestras manos en distintos niveles de organización. Nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro barrio, nuestras huertas, etc. Vivimos un profundo proceso de cambio, no un cambio de época, sino un cambio de civilización. Muchas gracias. Gracias a la ingeniera Guadalupe que ha hecho uso de su primera intervención. Ahora le damos paso al licenciado Wilson para que también haga su exposición. Estimado Wilson, tiene la palabra. Bueno, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, ¿me sí. escucha? ¿Sí? Bueno, mi intervención, mi aporte que voy a dar es justamente en el campo educativo. Bueno, mi intervención, mi aporte que voy a dar es justamente en el campo educativo. Soy educador ya hace algunos años y con los niños y jóvenes que nosotros hemos compartido algunas experiencias dentro del campo de la cultura, el arte, y uno de los ejes tan importantes que han sido en el campo educativo justamente ha sido el tema del medio ambiente. Bueno, como educadores en nuestra institución, por ejemplo, siempre hemos estado favorecidos con proyectos que vienen de los ministerios de educación, proyectos que vienen del Ministerio del Ambiente, en el cual, bueno, a veces parecemos que las instituciones educativas a nivel secundario y primario somos una especie de punto de enfoque de los ministerios para cualquier alternativa de cualquier tipo que haya a nivel del país. Pero esto no solamente demanda la actividad que se quiera realizar en las instituciones. Bueno, yo buscando un poco de información con unos compañeros que manejan las áreas, por ejemplo, de ciencias naturales. Estuvimos analizando algo que nos llamó mucho la atención, que justamente fue las estrategias que el Ministerio del Ambiente tiene en lo que es la educación formal y la no formal, e inclusive la educación informal. Voy al punto de la educación formal, que es en el ámbito que nosotros un poco estamos más centrados en el tema educativo. Y en todo el tiempo que nosotros hemos venido trabajando con alternativas ecológicas, de medio ambiente, hemos visto que ha existido diferentes alternativas ambientales de parte de los ministerios. La conocemos, inclusive algo medio anecdótico fue cuando buscábamos la información y ellos dentro de las diapositivas que tienen información, esas estrategias dicen, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. ¿Y quién lo dijo esto? Pues Leonardo da Vinci, fue un artista que el Renacimiento. Me llamó mucho la atención por el tema de cómo ellos cogen el tema ambiental de una manera, se podría decir, responsable en documentos, porque son documentos que tienen que aparentarse o ver si se cumple esos objetivos hasta el 2030. Esperemos que eso exista, ¿no? Pero en todo esto, como instituciones, nosotros hemos visto que existe
un poco de alternativas, pero cuando llegamos a la realidad, es casi, no se ve cumplidos esos objetivos que ellos mismos lo plantean. Son objetivos muy concretos, son objetivos que supuestamente tienen que favorecer desde la niñez hasta los jóvenes, inclusive hasta la educación superior. ¿Ya? Las estrategias están ahí. Lastimosamente aquí también como docente yo quiero hablar que pienso que una de las falencias también es en el tema del cómo se acoge cada institución a este tipo de estrategias. Primero, hay docentes que no están con una capacitación acertada en el tema. Segundo, no hay el seguimiento de los mismos ministerios cuando realizan una planificación al momento de hacer alguna actividad ambiental. Tercero, inclusive hemos cruzado con ellos, son hasta repetitivas, ¿sí? Porque nosotros a veces cuando tenemos actividades ecológicas, lo que nos mandan a, digamos, a hacer alternativas, por ejemplo, en el campo de las ciencias naturales, en el tema cultural. El hecho de sembrar una planta no significa que los niños vayan a tener un poco más de conciencia sobre el tema ambiental, sobre el tema del agua, porque inclusive hay escuelas que no tienen este servicio de agua potable, por ejemplo, inclusive aquí mismo en la ciudad de Loja. Entonces, es un poco medio contradictorio ver que existe una política bien ambiciosa e interesante, que se cumpla no lo sabemos. Esperemos que haya docentes, haya instituciones que tengan una responsabilidad, tengan más que todos los mecanismos y tengan el personal, que sí lo hay, para que estas estrategias se puedan cumplir. Me gustaría mucho, ingeniero, que comparta un poco el tema de las presentaciones, que hay inclusive hay unos enlaces ahí para que en la grabación, luego que se haga la edición, para que la gente también conozca cuáles son este tipo de estrategias, para que revisen. Bien, entonces creo que esa ha sido la exposición del licenciado Wilson Faicán. Tal como lo dijimos al inicio, ahora vamos a dar paso a lo que son a las preguntas que nos están haciendo ya también quienes están siguiendo este conversatorio. Nos dicen, buenas noches, estimados, reciban un cordial saludo y a su vez felicitarles por el conversatorio. Mi pregunta va dirigida al licenciado Wilson Faicán. ¿Cómo fortalecer los procesos educativos ambientales para promover la participación activa de los estudiantes en el cuidado y gestión del importante recurso hídrico? Estimado Wilson, tiene la palabra. Bueno, sí, bueno, todos acá, la mayoría que somos padres de familia y estamos recibiendo todos los días información de lo que, por ejemplo, el Ministerio de Educación está enviando actualmente con la situación sanitaria actual, de las diferentes alternativas que los papás, por ejemplo, la sociedad tiene que tomar en consideración para este tema sanitario, ¿no? Pero hasta ahora, por ejemplo, no hemos visto digamos así, una participación del Ministerio del Ambiente que conjuntamente con el Ministerio de Educación también tenga alguna actividad o qué sé yo, algún conocimiento que los niños puedan saber sobre esta problemática. Aunque yo les estaba diciendo que este plan estratégico que tiene el Ministerio del Ambiente justamente es para eso. Es que a través de la educación formal, los niños puedan conocer diferentes alternativas en tema ambiental. Y por ejemplo, yo no he visto que el Ministerio del Ambiente ahora con el Ministerio de Educación estén trabajando en conjunto y puedan enviar a través, no sé, de las tareas o de alguna actividad, que inclusive hasta por radio están pasando, para que los niños también tengan un poco más de conocimiento que esto no solamente es una situación de un virus, sino esto lleva un poco más al fondo, como ya han dicho los panelistas anteriores, ¿sí? Hay que entender que los colegios, las escuelas, los jardines se manejan en dos bloques bastante grandes en temas ambientales. El uno es proyectos escolares, que inclusive tiene 2 horas de trabajo, que el instructivo dice que se enfoquen a las situaciones ambientales. Lo otro es el tema de
de los chicos de bachillerato que cumplen los campos de acción, que igualmente le dan una buena participación al tema inclusive ecológico. Ahora está el análisis, como docente lo hago, que lastimosamente estas horas que son ocupadas para esas actividades no se están cumpliendo a cabalidad. Una, por la cuestión docente. Segunda, es por la falta de seguimiento de las mismas instituciones que manejan el campo educativo. Por eso no se ha visto que exista una política o acciones en verdaderamente que vengan a fortalecer la situación ecológica, por ejemplo, aquí en Loja. Estamos hablando que a nivel de Ecuador, de 5 a 14 años, hay más de 3 millones de niños y jóvenes matriculados aquí en las escuelas y colegios. Imagínense ustedes esa cantidad de chicos si hubiera una política clara ambiental, partiendo de la educación formal, inclusive de la informal, para que se pueda conocer este tipo de alternativas. Entonces yo pienso que por ahí se tiene que trabajar. Bien, muchas gracias a la respuesta del licenciado Wilson. Vamos a dar paso a otra pregunta que lo hace Andrés Villamagua. Nos dice, buenas noches, estimados expositores. Mi pregunta va dirigida a la ingeniera Guadalupe. Bien, lo menciona luego de superar esta pandemia, se esperaría que el ser humano reflexione sobre su actuar, sobre la naturaleza y la importancia del agua como tal. Recordando que ahora estamos en confinamiento, existe más consumo de agua, pero las familias más se concentran en el pago final del mes, más no en ahorrar agua. Y cuando se vuelva la normalidad, ¿cree usted que realmente exista un cambio de mentalidad y no sea algo solo del momento? Estimada Guadalupe. ¿Listo? Perdone, creo que hasta el momento no hemos vivido una catástrofe tan grande como para que nos haga tomar conciencia de la realidad en la que vivimos. Quizá nuestros pueblos rurales son conscientes de eso, pero nosotros que somos cómodos en contar con un servicio que pagamos mensualmente, no hemos hecho una conciencia. Pienso que es un proceso continuo en el que nosotros, como responsables, hasta en un sentido más ético, poder hacer justo lo que estamos haciendo ahora, poder llegar a un público más amplio que empiece primero a conocer por qué es importante este recurso, no solamente porque tenemos en casa con qué asearnos o con qué asear, sino cuál es la vida después de esto, cuál es la vida detrás de eso. Entonces, pienso que nosotros, para cambiar esa mentalidad, tenemos que hacer un proceso sucesivo, continuo y constante en el cual gente que esté comprometida, que no implique que tenga una ganancia de por medio para hacer un cuidado ético de nuestro recurso que es agotable, entonces sí, si es que nosotros mismos nos involucramos en un proceso continuo de educación, como lo menciona Wilson anteriormente. Y esto iniciaría, obviamente, desde los más pequeños, así de una forma obligada, los adultos pueden ya adoptar hábitos que quizá desconocían, pero es un proceso continuo. Gracias por la respuesta, estimada ingeniera Guadalupe. La pregunta dirigida al ingeniero Luis Ibizaca es: actualmente, dado a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, se evidencia la inequidad social que existe en el Ecuador. Y entre una de esto, que usted lo mencionaba, la falta de acceso al agua potable. Pero, ¿qué medidas concretas debe tomar el gobierno para proteger el recurso agua y asegurar que toda la población o su mayoría cuente con esta, sin caer en la privatización de la misma, sino más bien en asegurar las futuras situaciones como la pandemia que vivimos actualmente y más que nada para las futuras generaciones? Estimado Luis, por favor. Muchas gracias. Yo creo de que aquí hay un desafío de todos, pero tiene mucho que ver el Estado, tiene que ver mucho los gobiernos. Y una de las estrategias, yo creo de que tiene que no solo partir de la generación e implementación de políticas de parte del Estado, sino también nosotros como ciudadanos, como usuarios del agua, también tenemos que ir siendo más conscientes, ir cambiando de actitud. Pero yo diría de que para poder asegurar el agua de manera permanente a las poblaciones, tienen que haber políticas primero para manejar las fuentes de agua, pues justamente conservarlas, protegerlas, no contaminarlas. Yo creo que ahí hay un desafío bastante grande desde las instituciones de desarrollo, pero también educativas, como comparto con la posición que tiene el compañero Wilson. O sea,
hay que educar, hay que hacer cambiar la cultura de la gente, de cómo hacer el uso y el aprovechamiento del agua. Yo creo de que también hay que respetar lo que está ya establecido en la Constitución. Ahí hay claros mandatos que el Estado, los gobiernos y las instituciones que tienen competencia con ello, pues fundamentalmente los municipios, tendrían que justamente trabajar fuertemente para poder dar condiciones que el sector comunitario también juegue su rol. De hecho, que lo viene haciendo, pero tiene necesidad de asistencia técnica, tiene necesidad de fortalecimiento de sus organizaciones, tiene necesidad de asistencia técnica y fundamentalmente de los recursos. Yo creo de que en la misma Constitución, el artículo 368, determina de que el Estado tiene que fomentar las alianzas públicas comunitarias. ¿Qué quiere decir esto? De que el Estado apoye con los recursos, con talentos humanos, justamente lo que no tiene la organización. Pero la organización también juega un rol fundamental, o sea, es copartícipe de la administración, de la operación de los sistemas de riego y de agua de consumo humano fundamentalmente ahora. Entonces yo creo que por ahí está el camino a seguir. Nosotros tenemos que ir justamente más trabajando en estos temas, planteando propuestas alrededor de ello. Yo creo que en otras oportunidades de otros conversatorios podremos ir profundizando por dónde tenemos que ir tomando esas acciones que permitan justamente que sea sostenible el agua en nuestras comunidades y en nuestras ciudades que diariamente nos estamos preocupando que hay escasez fundamentalmente en el tiempo de estiaje. Bien, muchas gracias por la respuesta. Bueno, hay muchas más preguntas, pero a veces por el tiempo que tenemos destinado para ese conversatorio, pues no me queda más que agradecer a los expositores y a los que han sido participantes de ese conversatorio, a los que han hecho las preguntas y a todos quienes nos escuchen, ya que el mismo ha sido grabado y será transmitido por nuestras plataformas de Facebook Live, que mismo que se dará oportunamente a conocer cuando se lo hará la transmisión de ese conversatorio. Dejar abierto la posibilidad de viabilizar en nuevos conversatorios en temas de interés de la comunidad lojana, basado obviamente en los comentarios y sugerencias que nuestros quienes sean parte de la visualización de ese conversatorio nos puedan dejar, o desde también como una alianza podemos ir también generando nuevos espacios de conversación y diálogo. Así que muy agradecidos a todos por sus exposiciones, por su tiempo, y será hasta una próxima oportunidad que estaremos nuevamente generando más espacios de conversación en diferentes temas. Muchas gracias.